Les mandé un ejercicio resuelto para que lo tengan también ustedes. Es de cálculo de variación de energía interna a partir de variación de entalpía y viceversa. Hicimos uno de su texto y uno les mandé, donde es necesario hacer el balance del gas para encontrar variación de número de moles del gas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Son preguntas que las he visto en exámenes pasados, así que por eso les mandé un ejercicio más para que ustedes lo puedan ver, que no es difícil, ¿ya? Colocamos la reacción, igualamos, y luego de igualar ya podemos encontrar la variación del número de moles de los gases que participan en la reacción. Esos gases, solamente los gases, porque los que son líquidos y sólidos no se lo toma en cuenta, ¿ya? Termoquímica. Listo, a partir de aquí es lo que me refería. Ustedes tienen cálculo que les mandé. ¿Le entendieron el ejercicio? ¿Lo vieron? Sí, doctora. ¿Doctora? El ejercicio se los envié resuelto. ¿Le entendieron? Le digo. Donde dice calcular la variación de energía interna a partir de variación de entalpía y viceversa. El ejercicio viene así: calcular la variación de la energía interna de la siguiente reacción en condiciones estándar. Siempre las condiciones estándar son la temperatura de 25 grados convertida a Kelvin, que es 298.15. Entonces lo que me pide es encontrar ya la variación de energía interna. Tengo una ecuación, en este caso es la formación del dióxido de carbono a partir de monóxido más oxígeno, ¿no es? ¿Están ahí? Sí, doctora. Ya. Por acá lo debo tener en mis notas. Aquí está. Entonces, lo primero que debo tener es la reacción. Esta. Tiene que estar igualada. Luego debo tener la variación de entalpía a temperatura estándar, que tiene un valor por acá. Entonces, todo esto es preparándome. Luego digo, una operación auxiliar. ¿Qué debo encontrar en la operación auxiliar? Aquí dice menos 566 kilojulios. Y yo quiero que solamente sea en julio. Entonces ya me preparo, lo convierto a julio. Un kilojulio, con este kilojulio se van y queda ya en julio, ¿cierto? Julios por mol. Entonces ya tengo en julios por mol. Luego me vengo a la fórmula, esta es mi fórmula, y luego a partir de esa fórmula despejo variación de energía interna. Es solamente un despeje, preparo mi fórmula, tengo ya en julios por mol, y luego voy a buscar delta N, variación de número de moles del gas, ¿ya? Esto es igual a la sumatoria de números de moles de los gases de dos productos, si fuera 1, 2 o 3, se suman, menos la variación, la sumatoria de los números de moles de los reactantes. Si fueran 2, igual se suman. Fíjense por qué se los pongo así, porque al hallar acá, fíjense, del producto, si nos venimos acá, ¿cuántas las moléculas gaseosas son? Y gas y gas. Ya del producto, ¿cuánto tengo? ¿Cuántas moléculas gaseosas? Tengo solamente uno, que es el dióxido de carbono, y en vale, su igualación es 2, entonces aquí está el 2. Cierro paréntesis, menos, según la fórmula, ¿no es? Menos. Entonces busco ahora cuántos son los participantes de los reactivos. Ahí son 2. Entonces tengo 2
más un 1, porque se entiende acá. Entonces voy a tener menos, abro paréntesis, 2 más 1. Sigo, será 2 menos 2 más 1, 3, menos 3. El delta N es igual a menos 1. ¿Ahí tienen problema? Esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que ustedes tienen que tener en su concepto teórico. ¿Cómo se encuentra delta N? Es a la sumatoria de N de productos menos la sumatoria de N de reactivos, porque no siempre va a ser 1 y 1 como en el anterior ejercicio de la guía. En este caso son 2 de reactivos, ¿no ven? Aquí están los 2 más 1. Ya. Una vez tiene el delta N, entonces ahora nos vamos a la fórmula que ya está despejada y eso es muy sencillo. Es solamente agarrar y colocar bien los números y los signos. De fórmula delta U es igual a delta H, y eso es esto, menos, viene ese signo menos, abro paréntesis, delta N me dio negativo, entonces por eso que está en negativo, entre paréntesis menos 1, cierro paréntesis por lo que es la R y por lo que es la temperatura. Entonces, cuando ustedes vienen, dicen acá menos, ya es 566.000 julios por mol. Menos por menos, menos por menos, menos por más, menos por más. Entonces, ¿cuánto es menos por menos? Menos por menos, más. Más por más, más por más, sigue siendo más. Y de ahí viene que eso se convierte en positivo. ¿Ya? Entonces, todo esto es negativo y todo esto es positivo. Hacemos la sumatoria con su respectivo signo y el resultado es ese. No lo veo complicado, no veo ninguna atajo donde ustedes puedan decir que es difícil, que no se puede, es lo que tienen que entender que está pasando, ¿ya? Ese les pasé resuelto. Ahora vamos a como dice, calorimetría, ahí quedamos, ¿no ven? ¿Cierto? Sí. Cierto, bien, bien. ¿Qué es calorimetría? ¿Qué es la calorimetría? Pues como dice de metrometría, medida, ¿no? La medida del calor, el conjunto de todos los procedimientos empleados para medir las cantidades de calor absorbido o desprendido de un sistema. O que en este sistema siempre, pues de acuerdo a la reacción química, vamos a liberar calor o vamos a absorber calor, ¿cierto? Entonces, también podemos decir que el calor específico se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una masa de 1 gramo en 1 grado centígrado por la variación de la temperatura. Vamos diciendo que, es decir, calor específico va a ser igual a ¿qué? A calor sobre masa por delta temperatura. Y si despejamos calor, es igual a ¿qué? Despejamos calor. ¿Igual a qué? Energía por trabajo. Calor despejamos. Calor va a ser aquí en esta fórmula, de esta fórmula, si despejamos el calor. Calor específico. Masa la C por la diferencia de temperatura. Eso, mi amor, muy bien. Ahí. Entonces, con eso vamos a trabajar, ¿ya? En calorimetría lo que se va a buscar es cuánto es el flujo de calor para llegar a una temperatura de equilibrio. Por lo tanto, vamos a tener, ¿ya? Calor perdido igual a calor ganado. Siempre le vamos a poner al que pierde el calor negativo y al que gana positivo, ¿ya? Muy bien. Entonces ya tenemos a qué equivale el calor. Y tenemos esta formulita con la cual vamos a decir entonces, ya, ¿a qué equivale el calor perdido? ¿A qué equivale el calor perdido? A masa por calor específico del compuesto, el líquido, por la delta T temperatura, igual, todo esto negativo. ¿A qué equivale el calor perdido? Masa por el calor específico por delta T. Entonces aquí pondré positivo, ¿ya? Voy a trabajar con esto. ¿A cuál le llamo 1? ¿A cuál le llamo 2? Voy a enseñarles un truquito ahorita.
Entonces vamos directamente con un ejercicio aquí de su guía. Calor perdido igual a calor ganado de otra sustancia. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Ya? ¿Qué dice el ejemplo número 2? A ver. Dice, alguien por favor que lea, que entre a su guía ya. ¿Qué dice el 2? Bueno, tienen que estar en aula. ¿Dónde están ustedes que no pueden leerme un ejercicio? Yo lo leo, doctora. Ya, gracias. Perdón, a ver, no lo veo bien. Ya. Despreciando a las pérdidas de calor hacia el medio, determina la temperatura resultante cuando se mezcla 50 gramos de agua a 100 grados Celsius con 100 gramos de agua que se encuentra en un calorímetro de 30 grados Celsius. Ya, muy bien. Entonces tenemos unos datos ahí con los cuales vamos a poner los datos que veiste y los ponemos como datos del ejercicio. Y vamos a decir que tenemos una masa X que es igual a la masa 1. Entonces decimos, despreciando las pérdidas del medio, determinada temperatura resultante, vale decir la temperatura de equilibrio es la que se va a buscar ya, de la mezcla de 50 gramos de agua a 100 grados. Entonces, 50 gramos a una temperatura de 100 grados centígrados. Con 100, con otra sustancia. Voy a poner más abajito. La masa 2, si ustedes quieren, o la otra masa es 100 gramos. Esa masa de 100 gramos de agua se encuentra a qué temperatura en el calorímetro? A 30. A 30 grados centígrados. Dice, el calorímetro tiene una constante térmica igual a 0, despreciamos todo aquello, por lo tanto vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Calor ganado, ya dijimos, el calor perdido igual a calor ganado, le voy a poner negativo al que pierde, porque es que va a perder calor, ¿cierto? Negativo, y positivo al que gana. Entonces acá, díganme, también tenemos que tener el calor específico del agua, porque todo esto es agua, su calor específico es igual a ¿qué? Una caloría ya, por gramo, por grado centígrado, ¿ya? Puede ser grados Kelvin, dependiendo en que estemos trabajando, eso no varía mucho, no pasa nada, se cambian. Entonces tenemos la masa de 50 a 100 grados, masa de 100 a 30 grados. Claramente tenemos la mezcla de dos líquidos a diferentes temperaturas. Y lo que buscaremos, cuando mezclemos estos dos líquidos, lo que buscaremos que es lo que nos pide, la temperatura final o de equilibrio, ¿ya? Entonces, hasta acá yo creo que no hay problema, no le he puesto M1, M2, no le he puesto nada. Yo quiero que ustedes identifiquen cuál de ellos, cuál de estos, este es uno y este es otro. ¿Cuál de ellos pierde calor y cuál consume calor? Con la temperatura de 30 gana calor desde 100 M. Ya. A ver. Porque tiene que estar en equilibrio, un 70 lo pasaría. Ya, entonces el del que está a 30 gana calor, ¿cierto? Y el que está a 100 pierde calor. Entonces al que pierde me le van a poner 1 y a los que ganan me le van a poner 2. ¿Está claro? ¿Se entendió? Hola. Sí, ¿Entienden? Porque Sí, allá, doctora. listo, para que no me equivoquen ya. Entonces le van a poner 1 al que pierde. Entonces M1, T1, M2 y T2. ¿Ya? Listo, no hay más nada que hacer. Ahora sí. Dice, voy a buscar el calor final. Tengo que hacer mi cálculo matemático a partir de esta formulita para buscar la temperatura final. Y esto es así. Menos masa. En este caso, la que pierde. Masa 1. Por su calor específico. Por
por, abro paréntesis, temperatura final menos temperatura 1, que le corresponde, todo tiene que ser 1, pero igual pongo temperatura final. Delta T, delta T es esto que acabo de escribir. ¿Está claro ahí? ¿No hay pena? Igual. Masa 2 por calor específico por temperatura final menos temperatura 2, porque todo es 2. ¿Está bien? Ya. ¿Qué debo encontrar? Temperatura final. Entonces digo menos M1 por C por T final. ¿Listo? Menos por menos. Más. Más. M1 por C por T1. Igual. M2 por C por T. Estoy multiplicando por lo que está en el paréntesis. T final. Más por menos, menos. M2 por C por T2. Ahora yo voy a buscar cuáles son los que son que tienen temperatura final. Los voy a llevar a un solo lugar. Este y este. ¿Cierto? Entonces, continuando, digo, menos M1 C T final menos M2 C T final igual menos M2 C T2 y esto que está sumando acá al otro lado, M1, lo voy a pasar con negativo también, menos M1 C T1. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué hice? Sí. Ya, todo eso lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Ya? Porque yo necesito despejar T final, pero que no esté con positivo. Entonces todo lo voy a cambiar de signo, todo. Entonces va a decir, lo que era negativo es ahora positivo. ¿Listo? Solamente estoy haciendo eso. Ahora voy a, de estos dos de acá, que tienen T final, voy a factorizar T final, factorizando temperatura final. Entonces voy a decir temperatura final afuera y adentro el paréntesis será M1 por C más M2 por C, que es el calor específico, igual masa 2 por C por su T2 más masa 1 por C por T1. Despejando finalmente T final, esto va a ser igual a ¿qué? Lo que multiplica T final es M1 más C, M1 por C más M2, ¿no ve? Entonces se va acá, M1 por C más M2 por C. ¿Listo? Ahora en el numerador queda M2 por C por T2 más M1 por C por T1. Listo, ya tengo despejado, puedo calcular, tengo todo para hacerlo, no hay ningún problema y empiezo a hacerlo. De hecho, lo voy a hacer. Ahora sí, reemplazando todos los valores que ya tengo. T final va a ser igual a ¿qué? Esa fórmula voy a usar. ¿A qué equivale M2? Ahora empezamos con M2. Es 100 gramos por C por una caloría sobre gramo por grado. Ya está. Por T2. Por T2. ¿Cuánto es la T2? 30. 30 grados centígrados. Ya, perdón. Ya, seguimos. Ahora más M1, 50 gramos por una caloría gramo grado por su temperatura que es 100 grados centígrados, ¿cierto? Denominador masa 1, otra vez masa 1, 50 gramos por una caloría por gramo por grado, más la masa 2. La masa 2 es 100 gramos por C, que es una caloría gramo grado. Ahora estén atentos, ¿qué se va con qué? Gramo con gramo, centígrado con centígrado. ¿En qué queda? En calorías, ¿cierto? Gramo con gramo, centígrado con centígrado.
Abajo, gramo con gramo, y va a quedar calorías sobre grado, gramo con gramo, listo. Entonces, temperatura final va a ser igual a que todo esto primero. A ver, díganme, 100 por 1 por 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto sacaron? 3.000. 3.000, ¿qué? ¿Qué quedó ahí? Calorías. Calorías. Ahora el otro, por favor, el otro. Saquen también cuánto sale de acá. 5.000 calorías. Ya, más 5.000 calorías. Abajo. Hola, mi amor. Ya, está bien. O sea, abajo sería 50 más 50. 150 Calorías sobre Celsius. grados. Sobre grado, que puede ser Celsius, que puede ser Kelvin, ¿ya? ¿Se entendió, no? ¿Está bien ahí? Temperatura final, por lo tanto, es igual a 8.000 calorías sobre 150 calorías por grado centígrado. Y no olviden este detalle, miren acá. Arriba hay un 1 sobre 1. Entonces, extremo con extremo, medio con medio. ¿En qué me queda la temperatura final? El grado centígrado, cal con cal se van y el grado pasa arriba, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Ya. No se olviden por qué va de abajo arriba, ¿no? Medio con medio, extremo con extremo, 8.000 sobre 150. Me salió 53.333. 53. 53,33. Ajá, 53,33. Es coma, así. ¿Listo? ¿Fue difícil? ¿Qué es lo difícil acá? A ver, cuéntenme. Porque ustedes van a resolver esta formulita cuando les toque este ejercicio. Solo se da esta fórmula nomás. Pregunten. Ya, hasta aquí se ve bien, ¿cierto? Ya, vamos ahora con otro ejercicio que este sí es el que me importa mucho, 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 mucho. En realidad es un poquito más complicado, pero no tampoco para tanto, ¿ya? Calcular la temperatura de equilibrio cuando se mezclan 150 gramos de hielo a 0 grados centígrados con 300 gramos de agua a 50 grados. Repito, calcular la temperatura de equilibrio o final cuando se mezcla 150 gramos de hielo a 0 grados con 300 gramos de agua a 50 grados. Datos. Aparte de los datos de masa y temperatura, saben que el CP del agua, ¿cuánto es? 1 caloría sobre gramo por grado. También necesito la variación de entalpía de fusión del hielo. Entonces, ¿están ahí atendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué ejercicio es, doctora? No lo encuentro. Es un ejercicio nuevo. Ese es nuevo, ¿ya? Aquí lo voy a poner por eso. Calcular la temperatura de equilibrio o final cuando se mezclan cuando se mezclan 150 gramos de hielo a 0 grados centígrados con 300 gramos de agua a 50 grados centígrados. No se olviden que el calor específico del agua es igual a 1 caloría sobre gramos por grado y la variación de entalpía de fusión del hielo es igual a 79.6 calorías
por gramo. ¿Listo? A ver, ese teléfono, ciérrenlo, por favor. Hay que entregar el documento. No, espérate un ratito nomás. Niña, su micrófono. Que no, estaba vacío. Porque ahorita está con los útiles, no va a la gente. Tremendas son, ¿no? ¿Dónde están? Ya. Entonces ahora lo que me toca hacer es lo mismo. Ya, como hace rato. Calor perdido igual a calor ganado. Si le pongo negativo, ya lo tengo. Voy a buscar mi fórmula primero, ¿cierto? ¿Quién pierde, quién gana? Primero hay que sacar datos. Rápidamente, datos. A ver, tenemos una masa de 150 gramos de hielo. El agua 150 pierde. el hielo, ya, a una temperatura de 0 grados centígrados. Tenemos otra masa de agua, ¿de cuánto dice? De 300, ¿ya? Entonces tenemos otra masa de 300 gramos a una temperatura de 50 grados centígrados. Y luego tenemos, ustedes no se vayan a olvidar, el C, calor específico del agua, que es una caloría, gramo, grado, y delta H de fusión del hielo, que es igual a 79.6 calorías por gramo, ¿ya? Entonces, vamos acá a los datos. ¿Cuál es 1 y cuál es 2? Este es 1 y este es otro. Dígame cuál es 1 y cuál es 2. ¿Quién pierde? 300 gramos sería masa 1 y Ya, temperatura. todo esto le voy a poner 1, muy bien, y a todo esto 2, correcto. Ya pusimos. Así nada más, lo llenan ahí 1, 2 y ya. Ahora vamos con la fórmula, ¿ya? La fórmula no va a cambiar, es igual a ¿qué? Menos la masa por el C, ¿ya? Por la temperatura final menos la temperatura, en este caso, ¿qué temperatura sería? El que está perdiendo, ¿cuál era? El 1, ¿no? Entonces, 1 y T1. Aquí tendría que ser T1. T1. Cierro. Igual. Masa 2 por C por T final menos T2. Y aquí hay algo más, como hablamos del hielo, que es la masa 2, más delta H de fusión del hielo. Seguimos. Menos masa 1 por C por T final, menos por menos más masa 1 por C por T1. Igual, M2 por C por T final, ¿ya? Más por menos, menos M2 por C por T2 más delta H de fusión. Ahora dijimos que tenemos que colocar todo lo que tiene T final en un solo lado, ¿ya? Y este entonces viene así, menos M1 por C por T final, menos M2 por C por T final, igual, menos M2 por C por T2, ¿no ve? Más, no más, lo que está con más, pero va a ir al otro lado con negativo, menos esto de aquí. Entonces vamos a decir menos M1 por C por T1, ¿listo? Más delta H de fusión del hielo, calor de fusión del hielo. Bien, ahora multiplico ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué? Menos 1. Ya, porque necesito mis incógnitas positivas. Entonces voy a decir ahora M1 por C por T final más M2 por C por T final igual M2 por C por T2 más M1 por C por T1 menos delta H de fusión del hielo, calor de fusión del hielo. Entonces, por ahí viene que se va a volver negativo. Entonces, factorizando, temperatura final. Temperatura final va a ser igual a M1 por C más
M2 por C, cierro paréntesis, igual a M2 por C por T2, lo mismo acá, M1 por C por T1, menos este calor de fusión del hielo, ¿ya? Y finalmente, despejo, finalmente la temperatura final o de equilibrio, esta va a ser igual a M2 por C por T2 más M1 por C por T1 menos delta H de fusión sobre M1 por C más M2 por C. Hasta ahí parecido al otro, solo que ha aumentado todo esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿a qué equivale la temperatura final? Temperatura final va a ser igual a ¿qué? M2, ¿cuánto es el M2? 150 gramos por una caloría grado por la temperatura que es 0 grados centígrados, ¿cierto? Más M1, 300 gramos por una caloría sobre grado por la temperatura de 50 grados centígrados menos, ¿cuánto vale delta calor de fusión? Menos 79.6, no me alcanza para colocar, no me gusta así. Voy a borrar de ser de nuevo, más pequeño, espérense un ratito. Pero ustedes ya lo pueden seguir terminando. Ya. Entonces, temperatura final va a ser igual a ¿qué? De nuevo ya, porque no me alcanzó, lo hice muy grande. Entonces dije M2, que es 150 gramos por una caloría, grado por 0 grados centígrados más 300 gramos por una caloría sobre grado por 50 grados centígrados menos calor de fusión del hielo, menos ¿cuánto? Menos 79.6 calorías sobre gramo, ¿ya? Entonces eso sería. ¿Está bien o no? Sí, doctora. Ya. En el denominador, sin ningún problema, M1, 300 gramos por una caloría, grado, más la otra masa, 150, ¿no? Gramos por una caloría sobre grado. Listo. Temperatura final va a ser igual a, ¿qué se va? Gramos con gramos. Centígrado con centígrado. Entonces, gramos con gramos, centígrado con centígrado. Acá en el denominador, gramos con gramos, gramos con gramos. Acá entre donde dice menos 79.6 calorías por gramo, no voy a poder sumar, ya van a ver ustedes, quiero que lo vean. Algo tengo que hacer ahí para que se den cuenta nada más. Vamos a proseguir con lo primero. Vamos a proseguir con esto es uno, este es otro y este es otro, ¿cierto? Son tres ahí valores, ¿correcto? Entonces continuemos. ¿Cuánto es 150 por 1 y por 0? Todo esto se vuelve 0. Bien, entonces digo 0 más. Ahora, ¿cuánto es 300 por 50 y por 1? 15,000, doctora. Ya, 15,000, ¿qué? Calorías. Perfecto. Acá dice menos 79.6 calorías sobre gramo. Denominador, 300 por 1, 300, 450 gramos, perdón, 450 ¿qué? Calorías. Calorías sobre gramo. Grados centígrados. Sí, sí. Grados centígrados, ya. Y les voy a hacer una pregunta aquí.
¿Será que yo puedo sumar? 0 más esto, no hay problema, se puede sumar. Todo lo puedo sumar en el numerador, concéntrense. ¿Pueden sumar todo tal como está? ¿O qué falta? ¿Pueden sumar? ¿Sí o no? Pues aquí, chicos, ¿dónde están? Se puede sumar. Se puede, directo. Se puede. ¿Se puede o no se puede sumar? No se 15.000 puede. calorías menos 79.6 calorías por gramo. ¿Se puede? Sí. No, doctora. No, No, se no puede. es más unidad. Porque 15.000 está en calorías y 79.6 está en calorías por gramo. Entonces tengo que deshacerme los gramos. Eso falta. Eso quería llegar, ¿ya? Entonces aquí falta algo. ¿Por cuántos gramos pues son de... Si esto es por 1 gramo, ¿cuántos gramos de hielo se está usando? Porque hablamos de eso, es delta H de fusión del hielo. Eso a 79.6 calorías para 1 gramo. Pero ¿cuántos gramos estamos usando de hielo? 150 gramos. Entonces por 150 gramos. Ahora sí, gramo con gramo se van y va a ser en calor fría. Entonces, tengo que hacer todavía mi 15.000